Queridos, este salmo es un convite a que adoremos a Dios por su eterna misericordia. Está claro que el tema del salmo es la misericordia de Dios y por eso nuestro tema es: eterna es su misericordia. La expresión porque para siempre es su misericordia pues se repite 26 veces, es decir, en cada uno de los 26 versículos de este salmo leemos al final, habéis leído al final, porque para siempre es su misericordia. Así que este es nuestro tema. Dice este comentarista sobre este salmo: porque para siempre es su misericordia. Esta frase es la suma de la revelación y la esperanza del hombre. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estaría nuestra esperanza? No habría esperanza para nosotros. Hay muchas cosas buenas en la palabra de Dios, pero el nombre de misericordia es la palabra más dulce de todas las escrituras. Obviamente esta palabra, ya veremos, se asemeja a la gracia y al amor de Dios. Dice Charles Spurgeon: imaginemos a la deidad suprema sin misericordia para siempre. ¿Qué sería? Sería más bien una fuente de terror que una fuente de agradecimiento, como lo es ahora mismo. Porque si quitáramos la misericordia de Dios, solo queda juicio, ¿no? Y Dios es justo y juzga severamente. Pero si no estuviera la justicia mezclada con misericordia, sí que no aguantaríamos nada. La misericordia es agradable a Dios. No le cuesta mucho tener misericordia, dice Robert Harris. Es su deleite. Nunca nos cansamos nosotros de recibirla y Él no se cansa de darla. De hecho, dice Jeremías: las misericordias del Señor son la causa de que no seamos consumidos, porque su misericordia se renueva cada mañana. Ahí está el texto que está en Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, versículo 22. Pero, ¿qué es la misericordia de Dios? No es una pregunta retórica, yo espero que me contestáis algo. ¿Qué es la misericordia de Dios? Que Dios, viendo la miseria del ser humano en su corazón, odia viene del corazón, creo, si no me equivoco, tuvo compasión del ser humano. Charlie tiene mucho conocimiento de eso. Nos da la definición a raíz de la palabra misericordia, corazón. Dios mira desde su corazón la miseria de los hombres y siente compasión por su miseria, por su estado de miseria, su estado terrible, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos decir de la misericordia de Dios? Que es eterna, muy bien, que no termina, que no tiene fin, exactamente. Bueno, esta palabra castellana, misericordia, viene del latín mercedis, pago, recompensa. Llegó a asociarse con recompensas divinas, es decir, con actos de compasión celestial. Y como dices, Chari, pues está formada por la raíz de dos palabras: miseria y corazón. Y lo obvio es precisamente eso, ¿no? Hablando de la misericordia de Dios, es cuando Dios, mirando la miseria del hombre, pues desde su corazón siente compasión. Lo mismo deberíamos tener nosotros para con los demás: misericordia al ver la miseria de los demás, ¿no? Así como Dios tuvo compasión de nuestras miserias. Pero profundicemos un poquito más en esta palabra, ¿no? Desde el punto de vista bíblico. En el Antiguo Testamento tenemos ahí 3 palabras hebreas que son traducidas como misericordia en nuestra Biblia, ¿no? La primera es Hesed. Esta palabra hebrea apunta a la idea de la sede física de la compasión y que lleva al individuo a sentir y expresar compasión. Es decir, vemos ahí que misericordia realmente tiene que ver con compasión, ¿no? Esta sede de la compasión eran antiguamente las entrañas, ¿no?
Modernamente decimos que es el corazón o el vientre. De aquí se origina el amor y la misericordia naturales que se encuentran en los miembros de una misma familia entre sí y que el hombre espiritual, es decir, el creyente, es capaz de ampliar involucrando a sus parientes lejanos y otras personas, es decir, a cualquiera. Sentir compasión de cualquiera, misericordia de cualquiera. Dios extiende su misericordia a todas las criaturas vivientes, que es el objetivo mismo de la espiritualidad en ese sentido. Es decir, que tengamos nosotros misericordia de todo ser humano, o de cualquier ser humano que tengamos contacto, ¿no? Otra palabra para misericordia en el Antiguo Testamento, bueno, no sé, sería rim, por así decirlo, ¿no? Pero, vamos, solo hay consonantes, ¿no? Es difícil de transliterar. Bueno, esta palabra hebrea es una raíz de varias palabras hebreas que describe las actitudes de Dios hacia la miseria y la desgracia de su pueblo. Es decir, la compasión que esto provoca en él tiene que ver con la acción de Dios viendo la miseria de su pueblo. El vínculo que une a Dios con sus criaturas lo lleva a expresar compasión hacia todos los seres vivos. Es decir, los que no merecemos nada de su parte, recibimos misericordia. Entonces la misericordia no tiene que ver con el mérito de uno, con merecer. Uno no merece la misericordia, uno está en la miseria y cuando recibe misericordia, pues recibe una gracia. Esa es la idea, ¿no? El plural de esta raíz es rashimim y habla de la piedad, la compasión, el amor y las emociones asociadas con esto. Entonces, en realidad, Hesed y Rashimim serían palabras casi, digamos, sinónimas, ¿no? Por así decirlo. Y una tercera palabra hebrea es también ahí formada por una raíz de consonantes, ¿no? Y se utiliza o se utilizaba para indicar la exhibición de favor de alguien mostrarse con gracia hacia los demás. La forma sustantiva de esta raíz es shen, que se traduce como favor, éxito, aceptación, fortuna. También apunta esa palabra a la idea de sentir compasión. ¿Ves? Las tres palabras hebreas que son traducidas como misericordia en el Antiguo Testamento, todas tienen que ver con la idea de compasión, de amor, de compadecerse por los demás. En este caso, de perdonar a la persona favorecida, es decir, que está recibiendo la misericordia, entonces no aplicarle ningún castigo. La persona merece un castigo, pero el que está por encima tiene misericordia y no le aplica el castigo debido. Entonces esta persona recibe una gracia porque el que está por encima tiene misericordia, ¿verdad? Sintió compasión del miserable. Y en el Nuevo Testamento también hay tres palabras que suelen ser traducidas por misericordia: eleos, oitirmos y splagina. Bueno, da igual cómo se lee. Lo importante es que ellas expresan la idea de, igualmente, compasión, simpatía y entrañas. Los mismos conceptos de las palabras hebreas en ese sentido, lo que nos da una idea realmente clara de lo que quiere decir la misericordia para nosotros. ¿Qué es? Os apunto una definición compartida por este autor, ¿no? La misericordia como siendo el acto de tratar a un infractor con menos rigor del que merece. Se trata del acto de no aplicar un castigo merecido, pero también implica la idea de dar a alguien algo que no merece. Puede referirse a actos de caridad o de curación. También apunta al acto de aliviar el sufrimiento, porque uno está en la miseria, uno es un miserable. Entonces, cuando uno tiene misericordia del miserable, le alivia el sufrimiento, ¿no? No solamente es la idea de no aplicar el castigo que se merece, sino de aliviar el sufrimiento por la compasión que uno siente, ¿no? Entonces, esto está totalmente aparte de la cuestión del mérito personal. Jamás es porque uno merece, porque se merece el castigo.
Entonces, cuando llega la idea de favor inmerecido, entonces ya se convierte prácticamente la misericordia en un sinónimo de la palabra gracia. Es común que digamos que la misericordia es cuando no damos lo que uno merece y que la gracia es cuando damos lo que uno no se merece. Es decir, se suele definir la misericordia de Dios cuando Él no aplica el juicio o no da lo que uno merece, y la gracia cuando Dios da lo que uno no merece. ¿Me habéis entendido? Pero bueno, sí, a veces se puede hacer esa distinción, ¿vale? Yo mismo ya la hice un par de veces. Pero es verdad que en la mayoría de los casos los dos conceptos son lo mismo. Se justaponen, por así decirlo. La misericordia puede indicar benevolencia, bondad, bendición, clemencia, compasión, favor, gracia. Misericordia y gracia son prácticamente lo mismo. A pesar de ser una actitud apropiada solo para un superior hacia un inferior, no denota condescendencia, sino amor, deseando restaurar al ofensor y mitigar, sino omitir el castigo de este ofensor, que este ofensor merece, ¿no? Entonces, hablando de un superior y un inferior, ¿no? Pero también tenemos que tener misericordia hacia los pares, los iguales, porque un día estamos en lo correcto y en el día siguiente no, el otro que está en lo correcto. Entonces, la misericordia que uno da es la misericordia que uno recibirá también. Nos acordándonos de la parábola que contó Jesús del que debía una cantidad tremenda de dinero a su Señor, y el Señor le perdona porque tiene misericordia de su miseria, ¿no? Pero cuando va y sale, Él no perdona a su compañero, ¿no? A su consiervo, a su compañero, a su igual, no le perdona una cantidad mucho menor. Eso llega a los oídos del jefe. El jefe dice: ¿qué hace, tío? Si yo te he perdonado una cantidad mucho mayor, y ahora tú, ¿por qué no has perdonado a él? Mira, ahora vas a tener que pagar todo, y con ganancias, con intereses. Porque la misericordia que uno no da es la misericordia que uno no va a recibir. Y la misericordia que uno ofrece es la misericordia que uno va a recibir, ¿no? Entonces, en la Biblia, la misericordia de Dios se ofrece siempre de forma gratuita, como expresión de amor, sin ninguna mancha de prejuicio, abierta a todos los hombres, dignos e indignos por igual. Por eso es un sinónimo también de gracia, ¿no? La Biblia no considera la misericordia divina como incompatible con sus justos juicios, porque uno podría pensar, ¿no? Si Dios es justo, ¿cómo no aplica a la justicia y no castiga al que merece? Uno podría pensar, o es justo o es misericordioso. ¿Cómo se conjuga las dos cosas? Los dos atributos de Dios. La Biblia considera ambos atributos, ambas cosas, la justicia y la misericordia, como expresiones vivas de su amor, tal como se revela en Cristo, que en la cruz pagó el precio, fue juzgado y también manifestó misericordia a todos los hombres que en Él creen, por supuesto, ¿no? Entonces, está evidente ahí que la misericordia combina un fuerte elemento emocional, generalmente identificado con la compasión, la piedad o el amor, con alguna demostración práctica de amabilidad o bondad en respuesta a la condición o a las necesidades de la persona que es blanco de la misericordia, ¿no? ¿Habéis entendido lo que es la misericordia de Dios? Más o menos. ¿Qué os parece? ¿Está bien?
Si no, ¿dónde estaríamos nosotros? Muy bien. Pues el Salmo 136 habla de la misericordia de Dios, que es eterna, que es para siempre, ¿no? Vamos a mirar algunas cosas entonces de este Salmo que hemos leído, ¿no? Primero, vamos a ver que el Salmo está dividido, bueno, al menos yo lo he dividido en 7 partes, ¿vale? La primera parte sería versículos 1 al 3, una introducción, que nos habla del Dios supremo. Eterna es su misericordia, o para siempre es su misericordia. Ahí vemos, antes de ir al segundo punto, ¿no? Ahí vemos versículos 1, 2 y 3, por ejemplo, que el salmista apunta a Dios como bueno, versículo 2 como Dios de los dioses y versículo 3 como Señor de los señores. Es como una introducción a todo lo que viene a decir después. Entonces pone a Dios como el supremo sobre todos los demás que un día fueron llamados de dioses o de señores. Pues si hay un Dios distinto de este, pues que sepáis que Dios, el Dios de los cielos, es Dios de dioses, Señor de señores. Él está por encima. Esa es la idea aquí de la introducción del salmista. Luego, la segunda parte, versículos 4 al 9, nos habla del Dios creador. En cada uno de los versículos ahí nos está hablando de algunas cosas que ha creado Dios. Por ejemplo, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra, al que hizo las grandes lumbreras, el sol, la luna. Entonces, el salmista ahí revisa algunos de los tratos de Dios con su pueblo, empezando por la creación. Dios es el creador. ¿Y por qué Él es el creador? Porque para siempre, en cada uno de sus actos de creación, fueron sus actos de creación. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Entonces, empezando por la creación, el autor convierte la historia en teología y la teología en adoración. Si nuestra adoración no está basada en la historia, en el hecho de que Dios creó a este mundo y no solamente lo creó, sino lo que Él está haciendo en este mundo, si nuestra adoración no está basada en esta historia y en estos hechos, pues especialmente también por su pueblo, entonces carece de un mensaje ahí teológico, carece de un fundamento, ¿verdad? Como mínimo es una adoración incompleta, es decir, adoramos sin demasiados fundamentos. Lo que el salmista está diciendo, porque el salmo es un himno de adoración a Dios, él está contando la historia del pueblo, revisando algunas partes de la historia del pueblo de Dios y mostrando que cada uno de los puntos de esta historia ocurrieron por la misericordia de Dios, y esta es razón de adoración. Tercera parte del Salmo, versículos 10 al 15, ahí vemos el salmista hablando de la redención. Por eso he puesto el Dios redentor, porque aquí el salmista recuerda cómo Dios libró al pueblo de Israel de Egipto y los sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto, les redimió y les condujo por el Mar Rojo y por el desierto. Es decir, el salmista aquí habla de la redención del pueblo cuando Dios les saca del Egipto. Entonces, el salmista no escribió nada sobre los años de sufrimiento de Israel en Egipto o los juicios del Señor contra los dioses de Egipto, pero se centró en el éxodo, como Dios sacó el pueblo, lo condujo. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, la tierra de Egipto, sus hijos primogénitos, su religión y su ejército habían sido destruidos y se habían quedado atrás por el poder de Dios, porque para siempre es su misericordia. Entonces, el éxodo del pueblo de Israel de Egipto
hacia la tierra de Canaán, el éxodo de cierta manera marcó el cumpleaños, entre comillas, de la nación de Israel. Y desde ese momento los judíos recordaron cada año la salida del pueblo de Egipto. Y la fiesta de Pascua, por ejemplo, era el emblema de esto, ¿no? Así que el éxodo es también una imagen de la redención que promueve Dios, la redención que trajo Cristo para su pueblo de igual manera. Porque para siempre es su misericordia. Por eso redime Dios. ¿Por qué redime Dios? Porque salva Dios. Porque mira nuestras miserias y con compasión actúa en dirección a nosotros, o más bien actúa enviando a Jesucristo para nacer en aquel establo, en este pesebre, y crecer, y vivir, y morir, y resucitar al tercer día. Bueno, cuarta parte del Salmo. Aquí, según mi división, ¿vale? Otros comentaristas dividirían de otras formas, pero yo lo he dividido así. Sería el versículo 16, que dice: al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Aquí vemos el Dios pastor, o el Dios cuidador. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué cuida Dios de nosotros? ¿Por qué cuida Dios de ti? ¿Por qué no le basta simplemente redimirte, sino que sigue caminando contigo por los desiertos de la vida? Porque para siempre. Porque si nos dejara su misericordia, ya no estaríamos aquí. ¿Por qué nos cuida Dios? Porque sin su cuidado, sin su pastoreo, ¿qué seríamos de nosotros? El salmista afirma que Dios pastoreó a su pueblo en el desierto. Querido hermano, Dios es quien pastorea a ti en los desiertos de tu vida. Aquí está un pastor, pero un pastor débil. En este caso yo, como hay muchos otros pastores, líderes, gente que cuida uno del otro. Y que no llega al cuidado que cada una de las ovejas necesitamos. Pero hay el supremo pastor. Este sí cuida en todos los detalles. Este no te defrauda, jamás. Aunque a veces parece que te está defraudando, pero espérate. Ya llegará la cosa a buen término. Dios es quien cuida de nosotros en los momentos más sombríos de la vida, como dice David, incluso en el valle de sombra de muerte. Ahí está el Señor con su callado, pastoreándonos. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. La quinta parte que he separado aquí de este Salmo, versículos 17 al 22, el Dios conquistador. ¿Por qué? Porque aquí vemos, versículos 17 al 22, cómo Dios conquistó la tierra de Canaán para el pueblo de Israel. Dios condujo el pueblo, sacándole de Egipto y pastoreándolo por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, y llegando ahí, Dios es quien conduce el pueblo para conquistar esta tierra. Dice el salmista que Dios fue quien hirió a los grandes reyes de esta tierra y mató a los reyes poderosos de esta tierra. Y ahí menciona a los reyes, y versículo de número 21, fue Dios quien dio esta tierra por heredad a Israel. Entonces, cuando los 40 años llegaron a su fin, Moisés llevó al pueblo de regreso a la puerta de entrada a la tierra prometida, y en el camino
Israel derrotó a los reyes grandes y poderosos y tomó sus tierras. En última instancia, la tierra pertenece al Señor y el Señor se la dio. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y ahí uno podría preguntarse, pero bueno, su misericordia fue para siempre para con el pueblo de Israel y para con el pueblo que estaba allí en aquella tierra. ¿No tenía el Señor misericordia de ellos? ¿Qué me contestáis? Bueno, volveremos ahí. Déjame seguir con estos puntos. ¿Cómo? Que Dios conocía el corazón de aquel pueblo y que era la voluntad de Dios en ese sentido. Y que de alguna forma, pues su misericordia estaba ahí también. ¿Vale? Tenía otro Dios. Es lo que... Misericordioso, ¿no? Con quien cree, Bueno, es misericordioso con quien cree en Él, pero para que creyamos en Él, tuvo que tener misericordia antes, porque si no, no llegábamos ahí. Bueno, volveremos a este tema un momento. Jesus nasce e quantos morrem? Vontade de Deus. Que mi padre está diciendo que lo mismo hemos visto por la mañana, ¿no? Que Jesús estaba naciendo y a la vez muchos estaban muriendo, los bebés que han sido muertos por Herodes, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto que no produjo Dios estaba dentro del plan de Dios, ¿no? De alguna manera. Vale, pues vamos a llegar ahí, vamos a volver a este punto un poquito más adelante, ¿no? Y algunas aplicaciones que vamos a hacer sobre este pasaje, pero vamos a terminar de ver aquí cada punto de este salmo. Son 7 he dicho, ¿no? Entonces el 6, versículos 23 al 24, el Dios restaurador. Él es el Dios que restaura de las angustias y libra de los enemigos, como en el tiempo de los jueces o como en la restauración del pueblo después del exilio babilónico. Versículos 23 al 24, ¿no? Dice que en el abatimiento del pueblo Dios se acordó de ellos, porque eterna o porque para siempre es su misericordia. Y por último, el último versículo, más bien el versículo 25, no el último versículo, el versículo 26 es como la conclusión del salmo, ¿vale? El versículo 26 es la conclusión del salmo. El versículo 25, ahí vemos el Dios proveedor, porque termina diciendo, al que da alimento a todo ser viviente. Ahí vemos que realmente la misericordia de Dios se extiende a toda la humanidad. De manera que podemos pensar que hay una gracia común a todos los seres humanos. Porque si Dios no tuviera misericordia, y aquí ya estoy utilizando misericordia y gracia como sinónimos. Si Dios no tuviera misericordia de todo ser humano, porque todo el ser humano está en miseria, como todo el mundo está en miseria, o este mundo no está lleno de pecado y no yace en el maligno. Todo el mundo yace en el maligno, y todo el mundo, es decir, en todo el mundo hay tragedias, desgracias, miseria. Entre los más pobres vemos la miseria aún de manera más clara, pero la miseria está también en aquellos lugares que parecen más, ¿cómo puedo decir?, prósperos, porque ahí no está la miseria financiera o económica, pero está la miseria del alma, por ejemplo, etc. Es decir, el mundo está en miseria, en el sentido de que el ser humano es miserable. Y si no fuera la misericordia de Dios por todo ser viviente, ¿dónde estaría cada ser viviente? En el infierno, ya no aquí. Es decir, cada ser humano, hombre y mujer,
niño y mayor, se despierta cada mañana por la misericordia de Dios. Y solo ha podido dormir porque Dios tuvo misericordia. Y puede ver el cielo y puede ver las luces, o puede caminar si no puede ver, porque Dios tiene misericordia. Si tiene un brazo, si tiene una pierna, si puede escuchar algo, si puede hacer cualquier cosa, si puede nada más que respirar, es porque Dios tuvo misericordia. Porque Él es quien da alimento a todo ser viviente, dice el salmista. Entonces, aquí vemos en la conclusión del Salmo la soberanía de Dios sobre toda la tierra, y como toda la tierra depende de Dios, porque si no fuera por Él, ya no estaría ahí. Dios es quien crea y sustenta todas las cosas, incluso el impío para el día malo. El sol y la lluvia sale por el justo y injusto. Exactamente. Y aquí el versículo 26, la conclusión: alabad por lo tanto al Dios de los cielos. Después de todo esto, solo queda una cosa: alabar al Señor, glorificar a Él, celebrar a Él, adorar a Él, al Dios de los cielos, al Dios supremo, al Dios soberano. ¿Por qué? Porque realmente, para siempre, es su misericordia. Así que den gracias. Todavía no es la conclusión, ¿vale? Es la primera conclusión. Todavía son las 8. No, las 8 no, hay 7. Den gracias. Él es Dios sobre todos los dioses. Él creó todo en el universo, derribó a los egipcios, liberó a Israel, derribó a los reyes amorreos, entregó a la tierra a Israel, los sacó de la angustia, los liberó de sus enemigos, les da de comer, de hecho, da sustento a todo ser viviente. Entonces, ¿qué nos queda? Alabar al Señor. Él es el Dios de los cielos. Eso es lo que dice el Salmo. Ahora, dijo John Piper, esa es la principal impresión que se obtiene en el Salmo. La misericordia de Dios, por lo tanto, se relaciona con todo. Desde el más alto de los cielos hasta la alimentación de las aves y los animales. Desde la peregrinación por el desierto hasta la destrucción de los reyes. Todo está relacionado con su misericordia. Todo en el mundo. Esto no se puede pasar por alto si prestamos atención a lo que leemos. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Que de una manera el Salmo apunta o señala que todo en la tierra, todo lo que ocurre, todo lo que nos pasa, lo que podemos vivir, incluso como señala también Jeremías, todo está conectado a la misericordia de Dios. Y solo puede ser por la misericordia de Dios. Esta es la idea principal del Salmo. Es por causa, no es solo que depende de la misericordia de Dios, sino que es por causa de ella. ¿Por qué? Dice el Salmo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Esta es la razón. Ahora, vamos a hacer algunas aplicaciones aquí. La primera aplicación a la música cristiana. Un miembro de una iglesia, leyendo el Salmo 136, es una historia real, ¿no? Escribió a John Piper preguntando: Pastor John, ¿cómo bien sabrá? Las canciones de adoración contemporáneas son criticadas por su repetición, que repiten muchas frases demasiadas veces, algunas de ellas, ¿no? Una y otra vez repiten el mismo estribillo. ¿Y por qué eso? Él dijo: creo que la crítica general es justa. Pero entonces, dijo el hermano mío de la iglesia, pero entonces, ¿por qué estaba leyendo el Salmo 136 hoy? ¿Y por qué se repite tanto lo mismo? 26 veces cada versículo. Es casi cansado. ¿Por qué el Salmo 136 está lleno de repeticiones?
preguntó el hermano al pastor. ¿Por qué está lleno de repeticiones? Ahora pregunta el pastor a los hermanos. ¿Por qué está el Salmo 136 lleno de repeticiones? Porque no es buena respuesta, porque no podemos cansarnos de la misericordia de Dios. Yo creo que lo hacían como lo hemos hecho nosotros aquí, que leían la palabra y el pueblo contestaba eso para aprendérselo bien y que no se lo olvidara. Es una técnica de aprendizaje, de hecho, la repetición. Se repite muchas veces para que no se olvide. Ahora bien, ¿qué significa esto para las discusiones actuales, por ejemplo, sobre la repetición en nuestros cantos de adoración? Las músicas que a lo mejor puedan haber hoy día, que se repiten un montón de veces, el mismo estribillo, una cosa que otra. Bueno, os contesto yo. Más bien comento con vosotros lo que dijo el pastor John, ¿no? Voy aquí a hacer un resumen de lo que él comentó, que me pareció bien, ¿verdad? Él dice, primero, la repetición es poco común. Este salmo es peculiar en el sentido de que realmente está ahí y se repite muchas veces. 26 veces, ¿no? Hemos leído. Se repite realmente. Ahora, en segundo lugar, es importante entender que eso es raro. Hay muchos salmos, pero no todos los salmos se leen así. De hecho, este es el único salmo que se repite tantas veces. Hay otros salmos que se repiten unas ideas y en el mismo salmo se repiten unas ideas, pero no tanto como este. Entonces no hay otro igual. En un salterio de 150 canciones, 150 himnos, que son los salmos, pues uno es así. Entonces es raro, ¿no? Y es su rareza lo que le da tanta fuerza. Porque imaginaros, si todos los salmos hicieran esto, estaríamos agotados, ¿sí o no? Que los 150 salmos, pues en cada versículo de cada uno de los 150 salmos se repitiera una misma frase. Sería muy, pero muy cansado de leer. ¿Me explico? Entonces, aquí ocurre algo inusual, ¿no? Desde el punto de vista estilístico, poético, porque los salmos son poesías, son cánticos. Entonces, ocurre algo diferente y es precisamente esto diferente que llama la atención y nos lleva a preguntarnos el por qué hace esto tantas veces, porque la misericordia de Dios merece. En tercer lugar, el estribillo español, porque para siempre su misericordia, tiene 13 sílabas, pero el hebreo tenía 6 sílabas. No voy a leer, pero simplemente para tener una idea, ¿no? Es decir, el hebreo, cuando leía en su Biblia el Salmo 136, esta expresión, porque para siempre es su misericordia, son 6 sílabas. Para nosotros son 13, es decir, más que el doble. Entonces, la lectura era mucho más fácil o mucho menos cansada para ellos. ¿Por qué? Porque eran menos palabras, menos sílabas para repetirse. ¿Vale? Esto hablando desde el punto de vista poético, estilístico. Muy bien. Ahora, vamos al siguiente punto ahí. La repetición en una canción en sí misma no es el problema. Muchas canciones antiguas también se repetían. Algunos estribillos muchas veces. Entonces, ¿cuál es el problema? Si el problema no es la repetición. El problema es, o la cuestión es, más bien, si hay sustancia en lo que se está repitiendo. ¿Entendéis lo que es sustancia? Contenido. Significado importante. El Salmo repite una misma frase que tiene un significado fundamental. Es un atributo de Dios principal. Para siempre es su misericordia. Y esto está conectado con todo lo que ocurre en la tierra. No es algo así, digamos, casual.
es algo fundamental, ¿no? Entonces, el problema no es la repetición en sí, sino si hay suficiente sustancia, es decir, suficiente contenido rico de verdad sobre Dios entretejido en las repeticiones para justificarlas, para garantizarlas. Esa es la cuestión. Y algo importante aquí que quiero mencionar, ¿no? Hay una diferencia entre las repeticiones que son provocadas por el crescendo repetido de una verdad nueva y gloriosa, y las repeticiones que sirven como una especie de mantra sin suficiente verdad, la cual simplemente se utiliza para mantener o intensificar un estado de ánimo. Es como se repite, un mantra, ¿no? Ya habéis escuchado esas músicas orientales que suenan como a mantra. Pues casi hay algunas canciones cristianas modernas que suenan a esto también, que se repite ahí una frase de fondo, como que, no sé, hablando del amor o de eso, de aquello, de lo que sea, ¿no? Pero más que todo para mantener o intensificar un estado de ánimo, un sentimiento o trabajar las emociones. Lo que tenemos que pensar es que los estados de ánimo en la adoración son importantes. Ellos deben ser despertados y sostenidos porque somos personas emocionales. Entonces, no solo podemos, como debemos emocionarnos con las canciones de adoración y con la palabra de Dios, pero las emociones, los estados de ánimo, no son la prioridad. Ellos deben ser despertados y sostenidos por la verdad y no al revés. ¿Entendéis la diferencia? Ellos deben ser despertados y sustentados por la verdad y asistidos por la música, no principalmente por la música con un poco de verdad para justificar el canto. Entonces, lo importante es la verdad que la música sustenta y no sustentar la música con un poquito de verdad para hacerla tener sentido. Este es el punto principal de la adoración. Por eso nuestro cuidado en elegir canciones de adoración para que cantemos juntos como iglesia. Porque nos importa la verdad que estamos enseñando y estamos proclamando mientras cantamos. Y no vemos problema en repetir algunas cosas, algunas verdades, si lo importante es esta verdad que estamos repitiendo. Porque queremos enseñarla, queremos promocionarla. Y no al revés. ¿Estamos? Entonces, esas son ahí algunas aplicaciones de este texto. Otra aplicación, una aplicación ahora más teológica, ¿no? ¿Cuál es la lógica de la misericordia? Quizá pensemos que el salmista podría haber simplificado el estribillo, porque para siempre es su misericordia, diciendo simplemente su misericordia permanece para siempre. Pero eso no fue lo que dijo. En cada versículo añadió también la palabra ¿por qué? La palabra ¿por qué? Añade lógica a la frase, ¿vale? Es una explicación, es una causa. Y en cada versículo él no se corta esa palabra, sino que la añade. Eso significa que esto es importante. En cada una de las 26 repeticiones dice ¿por qué? ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Entonces hace explícita ahí la lógica 26 veces. Eso es engorroso, ¿no? Como casi cansado. Puede ser que realmente lo sea, pero tiene un propósito. Toda la creación, toda la superioridad de Dios sobre otros supuestos dioses, toda su destrucción en Egipto, toda su paciencia en el desierto, toda su victoria sobre los reyes, todas sus bondades en la angustia, toda su provisión de alimentos para todas las criaturas, todo ello, todo, exactamente, absolutamente todo, no está vagamente relacionado con la misericordia de Dios, sino que es esencialmente y fundamentalmente por causa de la misericordia de Dios.
Entonces, no es que los reyes que fueron muertos, de alguna manera se podía relacionar esto con la misericordia de Dios en un final. No, ellos fueron muertos por causa de la misericordia de Dios. Eso añade aún más, quizá, dificultad a la lógica que piensa en la justicia humana. Pero para los que están pensando en la soberanía divina, pues les resulta más fácil quizá entender. Dios lo hace por su misericordia. Y ya está. En otras palabras, el salmista hizo el estribillo más engorroso con la palabra ¿por qué? Para no interrumpir la profundidad teológica que se estaba transmitiendo, a saber que todo lo que Dios hace, ¿cuándo? En la creación, porque el salmista habla de creación, en la historia, la redención, la consumación, todo fluye en última instancia de su bondad, misericordia y amor gratuitos hacia su pueblo. La misericordia alcanza toda la humanidad y la misericordia está aplicada más directamente hacia su pueblo, lógico está, como decía Antonio. La gracia, hay una gracia común a toda la humanidad. El sol nace sobre justos e injustos, como dice Chay. Entonces la gracia, la misericordia se extiende a toda la humanidad, pero claro está que hay una gracia especial para con su pueblo, como la misericordia también está sobre su pueblo de manera especial, tanto que su pueblo llega al cielo y los demás no, desgraciadamente. Por eso predicamos, para que más personas sean añadidos a este pueblo suyo. ¿Me entendéis? Vale. Entonces, lo que hace ahí, otro puntito, ¿no? Ya nos acercamos al final, ahora sí. Lo que hace la misericordia de Dios, especialmente sorprendente en este Salmo 136, es que ella incluye la justicia punitiva de Dios, lo que estábamos mencionando antes, que he dicho que volveríamos, ¿no? Ella incluye la misericordia de Dios en este salmo, incluye la justicia punitiva de Dios contra los enemigos en Egipto y contra los reyes de los amorreos. Según este salmo, incluso cuando Dios está llevando a cabo una justicia destructiva contra sus enemigos, no ha dejado de actuar desde su misericordia, que incluso lo hace de esta manera por causa de su misericordia. Es un acto de misericordia especial para con su pueblo, pero no deja de ser tampoco un acto de misericordia para con los enemigos, para que se den cuenta que son enemigos y a ver si cambian de bando, por así decirlo, ¿no? De hecho fue lo que Rahab hizo, ¿no? Rahab estaba en Jericó cuando los espías vinieron y vivía encima de la muralla y era ahí una ramera y vivía de aquello, pero cuando escuchó a los espías, creyó en la palabra de ellos y, como con Abraham, pues, fue justificada por su fe en la promesa. Cambió de bando, de enemigo a amigo de Dios, porque para siempre es su misericordia. Entonces vamos terminando. Dice Jonathan Edwards, un gran teólogo y avivalista del siglo XVIII, el Salmo 136 me confirma que un fin último de la creación del mundo, de todas las obras de Dios, es su bondad o la comunicación de su bien a sus criaturas. Porque este Salmo enseña suficientemente que todas las obras de Dios, desde el principio del mundo hasta el fin de este, son obras de misericordia para con su pueblo. Sí, incluso las obras de su justicia vengativa, incluso las obras de su ira, como aparecen en los versículos mencionados, son obras también de misericordia.
porque la misericordia de Dios nunca está a un lado de todas sus obras. Ellas van siempre unidas a todo lo que Dios hace en este mundo y para conmigo y para contigo y para con toda la humanidad. Así que si te ocurre algo que no comprendes muy bien, que es malo, que es doloroso, que es sufrido, no pienses que la misericordia de Dios te ha dejado o que Dios ha dejado su misericordia a un lado para contigo, no. Incluso en estas circunstancias, Dios estará ahí con su mano de misericordia sobre nosotros. Así pues, concluimos que la sustancia de ese salmo es tan profunda que justifica y mucho las 26 veces que repite el salmista, porque para siempre, que aprendamos. Amén.